mecánica de este conversatorio es que va a durar 1 hora. Entonces, como son 6 los invitados, van a tener 5 minutos cada uno para hacer sus presentaciones y después, eso tomará media hora. Después, entonces, vamos a hacer un diálogo en la otra media hora. Se les informará a los que estén presentando 1 minuto antes para que vayan redondeando. Básicamente, pues teníamos una serie de preguntas y lo que queremos es que las podamos redondear en 3 grandes preguntas. ¿Qué están haciendo en educación en relación con la COVID? ¿Qué creen ustedes que deberían hacer, pero por alguna razón pues no lo pueden hacer? Ojalá lo pudieran hacer. Y eso nos lleva a qué necesidades tienen ustedes. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Sandra. Bienvenida, nos alegra que estés con nosotros. Entonces, adelante. Buen día a todos y todas. Buen día a todos los que están conectados por el Facebook Live. Presentarme inicialmente, como decía Jennifer, yo soy Sandra Batioja. Soy funcionaria de la Secretaría de Salud Distrital de Buenaventura, referente de la Dimensión Gestión Diferencial para las Poblaciones Vulnerables. Muy agradecida por la invitación en el espacio, que es muy significativo para que sigamos construyendo estrategias que nos permitan llegar de manera efectiva a nuestras comunidades. Como la primera pregunta orientadora que nos está indicando el profesor está encaminada a qué es lo que hemos venido haciendo en el tema de educación con nuestras comunidades en el marco del COVID, pues yo les cuento un poco lo que ha venido haciendo el distrito desde la Secretaría de Salud. Contarles pues que desde nuestro departamento de comunicaciones hemos diseñado diferentes planes de medios que van encaminados a que los moradores de nuestro territorio puedan entender un poco todo el tema del COVID, teniendo en cuenta que es una situación nueva para todos, que todos estamos conociéndolo y en esa medida estamos construyendo. Como para resumir un poco, nuestra última estrategia de plan de medios, que es la que está vigente en este momento, se llama Buenaventura Reacciona, que es donde estamos invitando a la comunidad a que pueda entender un poco cuáles son esas consecuencias que se pueden desencadenar a partir de todos los efectos del COVID. Pero también en ese mismo orden de ideas estamos también estableciendo espacios de construcción participativa con las autoridades único-territoriales y sus plataformas organizativas. En ese orden de ideas estamos trabajando con las 2 organizaciones indígenas que hacen presencia en el territorio, que son Asiva y Oribat. Estamos trabajando con los consejos comunitarios, estamos trabajando con organizaciones como el PCN, con los cuales estamos realizando construcción de protocolos para la prevención, para la atención, para la mitigación del COVID-19. Estamos estableciendo comités comunitarios que puedan dinamizar estas rutas que hemos diseñado con un enfoque diferencial. También hemos estado teniendo en cuenta espacios, porque el territorio cuenta con espacios humanitarios. Es el caso puntual de Puente Nayero, que está ubicado en la zona urbana de Buenaventura, en el barrio La Playita de la Comuna 3, y que esta pues está bajo unas medidas tutelares, que es la 152 del 2014. Con ellos también hemos tenido en cuenta todas esas situaciones que los han llevado a vivir en un espacio humanitario bajo unas medidas cautelares, para poder construir desde estos representantes cómo debe ser abordada toda la temática de educación en el marco del COVID. Asimismo, también hemos establecido espacios de construcción participativa con lideresas de las distintas comunas del distrito. Nuestro distrito, la zona urbana, está dividida en 12 comunas y en cada una de ellas hemos estado estableciendo comités comunitarios de salud para poder establecer con ellas estrategias de educación, teniendo en cuenta pues todas esas orientaciones de bioseguridad, para la construcción de medidas de prevención en cada uno de los barrios que conforman nuestras comunas. Asimismo, también desde la Secretaría pues están realizando actividades de búsqueda activa comunitaria. Estas se desarrollan en las zonas que hemos denominado de calor, que son donde se encuentran mayormente los casos positivos COVID, y pues esto se determina a partir de unos estudios de campo. Allá realizamos educación a las personas que acceden a estos servicios. Nosotros, desde Buenaventura, pues todos conocemos esa realidad que tenemos pues acá en el Pacífico.
Buenaventura pues tiene unas debilidades importantes en el sector salud. Incluso por eso, en la cabeza de nuestro alcalde, estamos en un plan de gobierno que está proyectando la primera revolución en salud. En ese orden de ideas, pues, estamos en ese proceso de articular todo el tema de tecnología, talento humano, capacitación. Pues en el campo de la educación, como te decía, es un tema de cualificación de todos los que formamos parte del sistema de salud. Es tener ese reto inmenso de poder desvirtuar todos esos imaginarios y todos esos preconceptos y la misma idiosincrasia de nuestro territorio. Todos nuestros moradores, todas esas barreras que encontramos a la hora de realizar todas nuestras acciones en educación. Afortunadamente hemos tenido el acompañamiento del Ministerio de Salud, que ha sido muy significativo. Sin embargo, Buenaventura, como les decía, pues tenemos unas debilidades históricas en el tema de salud, por lo tanto requerimos de fortalecimiento tanto en el talento humano como de posibilidad de ejecutar todas las estrategias que se generen. Mi nombre es Mónica Muñoz, trabajo en la Alcaldía Municipal del Carmen, soy enfermera, magíster en salud pública. Bueno, les cuento que en Carmen de Bolívar empezamos a trabajar desde el instante en que empezó la fase de preparación. La gobernación de Bolívar hizo la primera capacitación hacia todos los municipios, donde nos hicieron el entrenamiento en todo lo que eran las medidas de prevención para contrarrestar la enfermedad y hablarnos de todo esto. Una vez que ya fuimos capacitados todos los entes territoriales, nosotros empezamos a hacer una lista de actores en nuestros municipios para ver con quién contábamos, cuáles eran esas instituciones que teníamos aquí en el municipio. Y en ese mapeo municipal, pues nos salieron ya establecidos quiénes eran esas personas con las cuales nosotros íbamos a hacer los procesos de educación. La primera que hicimos fue capacitar a todos los actores municipales que nos dieron de esas listas de actores plasmadas en ese mapeo que hicimos, donde convocamos a empresas, a los rectores de las instituciones educativas, las IAPB, las IPS, Defensa Civil, bomberos, policía, Armada, la ANI, SACIR, todo lo que era empresa de acá del municipio. Después de eso, surgieron muchas ideas. Dentro de eso eran que los rectores de las instituciones educativas nos pidieron capacitar al cuerpo de docentes de ellos para que ellos transmitieran la información a todos sus estudiantes. Nos dividimos entonces en un grupo multidisciplinar que creó la alcaldía municipal, donde llegamos a las principales instituciones educativas y capacitamos al cuerpo de docentes sobre las medidas de prevención y control y los capacitamos dentro de todo lo que fue la prevención, medidas de prevención para COVID. Una vez que ya capacitamos a todos estos nodos, entonces empezamos a trabajar a través de diálogos de saberes con las conjuntas de acciones comunales, COBECOM, donde desde las juntas de acciones comunales empezamos a explorar todo lo que ellos tenían de sus saberes, o sea, los mitos, creencias que tenían con respecto al COVID. Para nosotros entonces de ahí partir y llevarlos pues ya a nuestros conocimientos y sin que ellos se vieran afectados en que lo que ellos estaban pensando con respecto a sus mitos y creencias que tenían del COVID, lo fuésemos a deslegitimar. Y así, de ahí de esa comunidad, los actores sociales, institucionales, se elaboraron salieron las ideas hacia dónde ellos querían que nosotros, cómo querían ellos que nosotros les transmitiéramos los mensajes. Entonces unos dijeron que con plegable, otros que cuñas radiales, otros perifoneos, pasacalles. Entonces todos esos medios que ellos dijeron, los convertimos en las estrategias de comunicación y empezamos a difundir entonces a través de plegables, afiches, hojas volantes, pasacalles, todas las medidas de prevención con respecto. Qué bueno que hemos tenido la oportunidad de presentar algo de esa experiencia, tanto la tuya como la de Carmen de Bolívar. Hay mucha, digamos, yo veo que hay mucho que enseñar, muchos aprendizajes valiosos que ojalá se puedan generar procesos. Lo que queremos plantear hoy es que también
parte de lo que queremos y lo que queríamos hacer es compartir esas experiencias valiosas que en los diferentes territorios se van construyendo, cómo trabajar por ejemplo, el enfoque diferencial ustedes que tienen comunidades indígenas, comunidades afros. Entonces, ahí hay un trabajo muy importante que puede ser replicado. Bueno, podríamos en este punto entonces recoger un poco las necesidades. Tú nos habías hablado inicialmente de la necesidad de fortalecer en el campo de la educación el talento humano. ¿Cómo ves esas necesidades en relación con el fortalecimiento del talento humano y qué crees que se puede hacer para esa necesidad? Sí, importante pues lo que les decía inicialmente es identificar todas esas necesidades, ¿no? Que no son los que nos permiten diseñar esas estrategias para fortalecerlas. De ese orden de ideas, en estos momentos estamos en un plan de fortalecimiento, en un plan de asistencias técnicas para todo nuestro sistema de salud, empezando por nuestra Secretaría Distrital de Salud, para que comprendamos un poco más todo el tema del COVID, entendiendo pues que es nuevo y que todos hemos escuchado muchas cosas alrededor del COVID, pero es importante precisar cuáles son esas orientaciones que debemos darle al territorio, a todo el sistema de salud. Estamos haciendo esa articulación con las diferentes APB que hacen parte del territorio, las IPS. Estamos en ese proceso de cualificación para que todas las acciones que se desarrollen pues cuenten con esa experticia requerida para que los efectos sean positivos. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Mónica, ¿tienes comentarios en relación con este punto? No, doctor. También copiando las experiencias que ha tenido la compañera, que me puedan servir para adaptarlas también a mi municipio. Excelente. Bueno, y en el caso específico de educación, porque ustedes nos han planteado en relación con hay que formar en relación pues con la pandemia y todo esto. Ahora, en el campo específico de la educación, ustedes ¿qué han identificado en, digamos, la capacidad para trabajar específicamente en este campo? Si han identificado qué fortalezas y qué necesidades han identificado. Sandra, puedes. Dale, Mónica, dale. No, le preguntaba que si con el sector educación o en la parte educativa, como estrategias educativas. Bueno, ya nos comentaste que en el caso de ustedes se requiere una mayor articulación con el sector educativo. Eso me parece muy importante. Pero también ustedes están realizando actividades educativas. Entonces, la pregunta es en relación a, digamos, las capacidades para hacer ese proceso educativo, si han identificado alguna pues, fortalezas y necesidades en ese campo. Bueno, una de las fortalezas que tenemos es que contamos con un equipo multidisciplinar donde hemos podido llegar a través de las estrategias planteadas y previamente concertadas con la comunidad a los diferentes sectores del municipio. ¿Qué necesidades tenemos en estos momentos, o sea, para que sean con mucho más efectiva? Es que no tenemos, es poco el recurso interdisciplinar, o sea, contamos con un solo grupo interdisciplinar, el cual es insuficiente para los casi 80.000 habitantes que tiene Carmen de Bolívar. Entonces, esa es una de nuestras limitaciones que en estos momentos estamos teniendo. El alcalde pues está mirando a ver cómo a través de hacer articulación a través de los otros sectores
que hay en el municipio, a ver si las EAPD nos facilitan con parte del recurso humano como para armar otro equipo interdisciplinar y de esta forma poder extender mucho más los programas radiales, los televisivos, porque de verdad que no damos basto. Aquí hay 2 emisoras comunitarias y 2 canales de televisión. Entonces, también este equipo interdisciplinar hace parte de la búsqueda de casos de COVID. Entonces, es un mismo grupo para hacer todas las acciones, entonces sí se nos está limitando como focalizarlo más a la parte educativa en estos momentos, ya que el número de casos cada día va en aumento en nuestro municipio. Eso es como en la parte de educación para impartirla que tenemos este inconveniente. Y lo otro, la parte es que nos dimos cuenta que hay población que hemos llegado a la zona rural, pues solamente con perifoneo, que es lo que nos ha permitido, y la parte de los radioescuchas a través de Marina Estéreo, porque las hojitas, los plegables y las hojitas que sacamos fueron, esa estrategia no funcionó porque en la alta ruralidad hay mucha población con altas tasas de analfabetismo, entonces esa era una estrategia que efectivamente ahí no iba a apuntar. Vamos a estar conversando durante este ratico con líderes comunitarios de las diferentes regiones también del país. Entonces, gracias por seguir conectados con nosotros, y a nuestros panelistas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Jennifer está con nosotros y nos va a contar quiénes están para este segundo bloque de conversación. Jennifer. Bueno, buenos días de nuevo, bienvenidos llegados nuestros líderes comunitarios y representantes de organizaciones de la región Caribe, Amazonas y Pacífica. Entonces les voy a contar quiénes nos acompañan hoy en esta sesión. Nos acompaña Noeli Viviana Puerchambut, que Noeli hace parte del resguardo indígena Inga de Santiago Putumayo, ¿cierto? Ella va a estar con nosotros, es una joven lideresa, está teniendo un poquito de problemas de conexión por lo que vimos más temprano con relación a la conexión en el Amazonas, pero ella va a estar con nosotros en cuanto se lo permita la conectividad. Nos acompaña también Sirley Joana Jacanamejoy. Sirley Joana es de la Comisión de Territorio Luar Alpape de el Cabildo Inga de San Francisco en Putumayo. También nos acompaña Vanessa Liliana Bolívar, que es representante de la Red de Mentoras por la Paz del Atlántico. Bueno, de otro lado, tenemos también a Sandra José Sierra López, que es representante de la Veeduría Ciudadana de Mujeres por la Transparencia y la Justicia Social. Es la presidenta de esta organización comunitaria en Riohacha, Guajira. Tenemos a Oscar Cini Ángel. Oscar es líder comunitario de El Magdalena en los municipios de Tenerife y Plata. Y por el lado del Pacífico tenemos a William Batista, que es representante del Consejo Comunitario Cocomacia del Chocó. Entonces miren que aquí tenemos las 3 regiones, Amazonía, Caribe y Pacífico. Entonces, Román. Listo, yo creo que ya estamos listos entonces para dar inicio a la conversación, un poco con la misma dinámica que teníamos en el primer bloque. Creo que Fernando nos va a acompañar en este bloque también de conversación con los líderes. No, este lo voy a moderar yo. Ah, ok, perfecto. Entonces, nada, entonces comenzamos. Seguimos con el conversatorio relacionado con esas necesidades que tenemos en los territorios para el desarrollo de propuestas educativas. Entonces quisiéramos que nos contaran ustedes qué acciones educativas en el marco del COVID vienen realizando con sus comunidades. Buenos días, hablo por la región Caribe, específicamente por el departamento del Atlántico. La metodología que se está manejando en nuestros municipios es a través de textos o cartillas de preescolar a noveno para el desarrollo de las habilidades de pensamiento, lenguaje, matemáticas y fortalecimiento de competencias.
entregas de guías programáticas de cada materia para desarrollar en casa, las cuales se les envían a los que puedan por medios electrónicos, y los que no cuentan con estos medios se les hace llegar a través del pico y cédula en la institución educativa. Entrega de kits tecnológicos y pedagógicos para estudiantes con discapacidad cognitiva y visual. Convertir los hogares en pequeños laboratorios de forma creativa, cultivando, por ejemplo, huertas caseras o haciendo experimentos caseros en materias como son las ciencias naturales. Se lleva a cabo también un programa que se llama Escuela Radial en Casa, a través de las emisoras comunitarias de los municipios que abordan diferentes contenidos educativos, y a través de programas como La Cuadra Children, Buena Onda, Pancora Kids, y un programa de inglés, Este es mi espacio, y Leer el Mundo. Se especifica la edad para quienes está dirigido, la competencia, por ejemplo, dimensión psicomotora, lenguaje, ciencia y tecnología, y se está preparando un programa de Escuela en Casa TV para poder llevarlo a los estudiantes. Obviamente todo esto suena muy bonito, ¿verdad? Pero al momento de poderlo aplicar a nuestros estudiantes, no hay una articulación entre los programas educativos de la gobernación y las alcaldías municipales o las secretarías de educación y los rectores de las instituciones educativas, ya que, por ejemplo, las guías programáticas que están en las emisoras no van correlacionadas con las guías que se están desarrollando en las instituciones educativas, lo que no permite que los estudiantes puedan desarrollar o aprovechar este recurso que se está invirtiendo en programas radiales y cartillas, se puedan articular con las instituciones educativas, sino que se hacen de forma aislada. Bueno, aunque apenas estamos hablando del cómo, entonces ahorita hablamos un poquito más de las problemáticas, son muchas más. No sé si las digo enseguida o lo tocamos en el otro tema. Si quieres nos las dices ya, Vanessa, nos cuentas entonces cuáles son esas problemáticas que ustedes han enfrentado para desarrollar acciones educativas con la comunidad, y cuáles han sido esas circunstancias que les han impedido realizar esas acciones que han querido. Ok. Una, como decía, es la poca articulación de los programas que se desarrollan desde la Secretaría de Educación Departamental con las diferentes instituciones educativas en los municipios. La dos es el poco nivel, muchos padres no tienen un nivel educativo, solamente llegan a primaria, y por lo tanto no hay muchas veces la ayuda necesaria en el hogar. Hay una limitada capacidad de consultas, ya que antes, por ejemplo, se compraban o habían libros en casa, lo que llamábamos las enciclopedias, o libros heredados por hermanos. Pasamos al facilismo de todo el papá Google, entonces se perdió un poco más la capacidad de consulta. También problemas para desarrollar la autonomía escolar, poder los niños y jóvenes poder autorregularse o poder establecer horarios de estudio en el hogar ha sido muy difícil. Obviamente los equipos tecnológicos, para nadie es un secreto que es muy limitado los equipos tecnológicos, y por ejemplo se utiliza más a través de WhatsApp. Los profesores han creado grupos de WhatsApp para poder trabajar con los niños, pero en una casa donde muchas veces para 4 personas un solo celular, o el equipo de trabajo, el papá está trabajando en un equipo y lo necesita el estudiante también para poder desarrollar sus estudios. La mayoría deben ser atendidas por grupos de WhatsApp, solo el 15% puede conectarse por medios electrónicos. El modelo educativo está basado más que todo en la presencialidad. No se ha impartido una capacitación docente para educación virtual, por lo tanto los docentes se han abocado a poder desarrollar por sus propios medios algunas actividades. Los docentes no alcanzan a dar la tutoría a todos los estudiantes. Por ejemplo, cuando se desarrollan las guías metodológicas, hay una inquietud del alumno, esta no puede ser resuelta enseguida, sino que tiene que al día siguiente o a los 2 días que el profesor va descartando la cantidad de estudiantes. Hay profesores que les tocan la materia a toda la institución educativa y no alcanza a resolver las dudas de todos esos estudiantes, por lo que no hay sincronía en el tiempo de la pregunta y en la respuesta. Y bueno, como decía, la falta de dispositivos electrónicos como tablet, computador, y muchas veces con los que los tienen no cuentan con plan de datos para poderse conectar.
Vanessa, a mí me gustaría que nos precisaras un poquito, antes de darle paso a otro líder, esto que nos decías de la incompatibilidad de los programas que decías que no corresponden. Me gustaría que fueras un poquito más precisa y también te quisiera invitar a encender la cámara si tienes posibilidad de hacerlo. Claro que sí. Lo que pasa es que la Gobernación del Atlántico ha hecho entrega de cartillas para desarrollar en casa. También desarrolla un programa que se llama Escuela Radial en Casa, pero eso tiene unos horarios, especifica la materia que se va a desarrollar, el tema a desarrollar. Pero los rectores no están conectados, no tienen esa programación de esas emisoras comunitarias, no saben los contenidos que se van a impartir por día, no saben los contenidos. También hay corregimientos que no alcanza a llegar la señal de esas emisoras comunitarias. Entonces, muchas veces, por ejemplo, la emisora va por números naturales, sumas y restas de números naturales, y la institución educativa va por otro tema. Entonces, no hay una articulación entre el programa que se está desarrollando en la gobernación con las instituciones educativas. En el caso de Chocó y algunos departamentos de la costa pacífica, la educación está marcada por la exclusión, especialmente a la gente más pobre. Este tema de la pandemia los ha afectado demasiado. Así como decía la compañera Vanessa, el departamento de Chocó en este momento tiene una conectividad de internet del 13%. Me voy a enfocar en el departamento de Chocó. Pero además de eso, tiene otro tema que es bastante complicado. O sea, el tema de exclusión afecta más que todas las minorías étnicas, a las comunidades afrocolombianas y a los indígenas. El Chocó, además de eso, la cobertura de acueducto alcanza el 28.5% y el 80% de las personas no tienen acceso al sistema de alcantarillado. Esto se complica porque la deserción en tema de materia educativa alcanza casi que el 3%, cuando tenemos en la actualidad acceso a internet al 13%. Sumado a eso, el departamento de Chocó tiene una problemática que está aislado, no hay carretera, casi toda la comunicación se realiza por vía fluvial y hay niños que para llegar a sus escuelas se tienen que desplazar 7, 8 horas por río o caminando o a lomo de mula. Entonces, en el caso del Consejo Comunitario, ellos han implementado una estrategia que es muy parecido a lo que venía hablando Vanessa, que está refiriéndose al tema, a la prestación de servicio a través de unas guías metodológicas, una guía metodológica que elaboró el departamento de Chocó, las cuales fueron revisadas y elaboradas por docentes y por un equipo multidisciplinario de la Secretaría de Educación del departamento de Chocó, y han implementado un programa que se llama el Pupitre, un programa radial. El tema de la cobertura radial en el Chocó sí es más o menos aceptable, alcanza un 78%. De hecho, el Consejo Comunitario Cocomacia tiene una emisora que se llama Cocomacia Estéreo, y este consejo, como le decía, hace presencia en 7 departamentos, en 2 departamentos de Colombia, que son Chocó y Antioquia, y hace presencia en 7 municipios, 5 en Chocó y 2 en Antioquia, y tiene alrededor de unos 124 consejos comunitarios locales. Estos consejos comunitarios locales generalmente están en la zona rural de todo el territorio chocuano, incluyendo el municipio de Quito. Pero además de eso, en muchos de estos consejos comunitarios o consejos comunitarios locales no hay internet, no hay acceso a celular, no hay acceso a radio, incluso en muchos sitios, pero con la emisora se ha hecho una excelente labor
que como tiene la facilidad de llegar a algunos de esta gente, la Secretaría de Educación, a través de otra ONG, como es el caso de la Fundación Plan, las manos visibles, les están regalando a los niños o a los padres unos radios para que se puedan conectar y puedan tener acceso a sistemas educativos o al acceso a esta guía metodológica. Que está representando el Magdalena. Sí, bueno, un saludo para todos. Bueno, las temáticas que se están abordando al momento de enviar las preguntas y ahora con las respuestas de los distintos compañeros, pues yo había abordado desde la óptica de la comunidad como tal, y quisiera desordenar o invertir o abordar de forma inversa, de acuerdo a las cuestiones que mandó la profesora Jennifer. Yo creo que en sí el verbo educar va de la mano con el verbo comunicar. En medio de esta pandemia que se está convirtiendo, o ya lo podemos manejar de una forma endémica, ha presentado una serie de anomalías, y creo que me adhiero a lo que dicen los demás compañeros de la región Pacífico y la compañera del Atlántico. Creo que hay un problema que permite hacer, es decir, llevar información referente a lo que pudiéramos hacer con referencia al aislamiento o el alejamiento del ciudadano. Entonces, educarlo, llevarle esa información de cómo enfrentar, nos presupone a un problema de realidades. Esa realidad se deconstruye al momento en que nos encontramos con un empoderamiento o una concentración de poder, ya sea a nivel región central, y cuando deviene a lo departamental o a lo municipal, sucede lo mismo. Entonces, esa concentración de poder que existe desliga a las comunidades educativas, ya sean los líderes que quieran educar desde sí mismos o los educadores afiliados a las instituciones educativas formales, ya sea de nivel infantil o superior o bachillerato como tal. Pero en términos de la información, del mensaje que se tiene que tratar en términos de comunicación, debido al alejamiento o al aislamiento, creo que la única herramienta que hoy existe son las frecuencias que en física se conocen como frecuencias de radio, que tiene que ver con el internet, que tiene que ver con todos los audiovisuales. Ese tipo de mecanismos en el Magdalena, abordándolo endémicamente, por supuesto que tiene la problemática de la banda ancha, de la velocidad, pero también tiene la problemática del empoderamiento de lo que tiene que ver con la información. Estoy hablando netamente de la información de la pandemia como tal, que es, digamos, como líder comunitario, pues porque no pertenezco a la comunidad educativa. Entonces, si hablamos de la educación en cuanto a qué tiene que ver con la pandemia, con los métodos, con las distintas normas, porque estamos en un momento quizás de retos y aprendizajes, como lo dice el diplomado, nos encontramos con una problemática fuerte, que es la desinformación. Lo hablo a nivel Magdalena y creo que quizás a nivel Caribe se ha enfrascado o se ha instituido una creencia colectiva de que la pandemia es de naturaleza quizás de estratagema o estrategias geopolíticas, pero no nos quedamos con los resultados de la pandemia, es decir, que la persona se enferma, de que se necesita tener el uso del tapaboca y toda esta pedagogía como forma de educación, sino que se queda en la construcción o la mitificación de que no existe y que es una estrategia audiovisual. Entonces esa desinformación abunda en los medios que necesitamos, que son los medios de comunicación, internet, redes, etcétera, etcétera, como las plataformas o las aplicaciones que estamos utilizando. A ver, Sandra Josefa, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Un saludo de paz y resistencia desde aquí, desde el departamento de La Guajira, la Dama de Colombia, territorio ancestral Guayú. Muy grato estar aquí siendo partícipe de este conversatorio. Muchas gracias por la invitación. Entonces, para decirles que tengo inconvenientes con mi cámara, entonces por eso no la activo. Adelante y tranquila. Entonces, para dar respuesta a los interrogantes propuestos, desde aquí, desde el departamento de La Guajira, digamos, nosotros tenemos una característica especial o particular. Es un departamento desde el territorio ancestral, es extenso. Hay mucha distancia entre las comunidades indígenas y lo que es el casco urbano. Entonces, el tema de la pandemia ha dejado muy evidente, digamos, todas las problemáticas que han existido desde siempre, sino que ahora han sido más dicientes, o sea, se han percibido aún más por parte de, digamos, de la comunidad en general. Entonces, la educación aquí en el departamento de La Guajira es deficiente, se podría decir de alguna manera, es deficiente porque digamos que no se cumple con un principio que llamaría yo que es implementar en las instituciones educativas lo que es el enfoque diferencial. Y pienso que eso debería ser una política pública que debería surgir desde el nivel nacional. Entonces, dificultades en la educación se perciben por montones, por lo menos. A los estudiantes le hacen entrega en algunas instituciones, le hacen entrega de las guías programáticas donde están contenidas todas las asignaturas para que las desarrollen en su casa. Hay otros que tienen posibilidades de recibir esas ayudas, digamos, esas guías a través del WhatsApp y a través del correo electrónico. Pero ¿qué pasa? Por lo menos en las comunidades indígenas, las familias no tienen, digamos, esa facilidad para poder acceder o para conectarse. Es que ni siquiera tienen un teléfono inteligente que les permita a ellos poder acceder para recibir esa información y orientar a sus hijos para que desarrollen sus clases. Y lo otro es que hay muchos hogares donde los padres ni siquiera saben leer y saben escribir. Entonces, hay otra falencia y es esa, que los estudiantes están desarrollando sus actividades de acuerdo a cómo las entiendan. Y en otras instituciones están implementando lo que es la radio comunitaria, es decir, que los docentes a través de llamadas telefónicas salen al aire y pueden llegar a esos hogares o a esos estudiantes que puedan, digamos, atender las clases. O sea, que a través de la difusión de la radio, los docentes desarrollan las clases y entonces está el estudiante montado en un palo tratando de poder tener señal para sintonizar la emisora y así poder ellos tomar apunte de lo que logren entender. Entonces, en esa parte ha faltado quizás mayor seguimiento y mayor acompañamiento. Bueno, escuchemos entonces a Noeli del Amazonas. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, Noeli, te escuchamos. Si pudieras activar tu cámara para reconocerte el rostro, te lo agradeceríamos. Si no, no hay inconveniente, Noeli. Adelante. Bueno, buenos días. Desde el Putumayo, argumentando y adicionando a lo que la mayoría de los compañeros, no solamente de algunas partes, nos comentan sobre la educación. Más que todo me enfoqué en la educación comunitaria, porque
Una cosa es la educación occidental y otra cosa es lo que se está haciendo al interior de las comunidades indígenas, puesto que pues acá en el territorio la mayoría de las comunidades que pues estamos asentadas acá en el Putumayo, en el Alto Putumayo, somos las comunidades ingas y la comunidad Kamsá. Hablo desde mi comunidad inga y creo que la mayoría de las limitaciones que se ve en cuanto a la educación que actualmente se está desarrollando con toda esta emergencia ha sido como esas limitaciones que se tienen en el momento de que cada núcleo familiar decide, digamos, en el momento de exponerse, digamos, a la gran dificultad que atravesamos por seguridad, por salud y otras cosas, es más que todo a la situación económica que cada una de las familias atraviesan actualmente. Me sumo como al ítem 2, que son los principales problemas, aparte pues de la emergencia sanitaria que estamos ahorita enfrentando, la situación económica. No solamente la enfoco a nivel rural y económico y urbano, se ve en las dos realidades igual, pero básicamente enfocada a la comunidad rural, de la comunidad indígena. Digamos que es un contraste respecto a los derechos que cada persona debe tener: salud, educación, alimentación, etc. Hoy en día, en el contexto de la comunidad, se ve que hay una gran problemática a nivel de la soberanía alimentaria, puesto que, digamos, por los recursos económicos de las familias, por la exposición que ahorita pues el salir a trabajar lleva consigo, digamos, a diferentes dificultades a nivel de salud, por contagio, etcétera, por el mismo control que, digamos, las autoridades a nivel municipal con la seguridad que brindan los miembros de la policía y también de la autoridad tradicional, puesto que si bien los recursos que llegan a nivel municipal son limitados, actualmente en la comunidad no se ve que verdaderamente existan acciones que contribuyan a mejorar las condiciones y por ende a que la familia tenga, digamos, una soberanía adecuada, ¿no? En cuanto a lo que los compañeros estaban diciendo sobre tantas dificultades a nivel educativo que se presentan, y eso es a nivel nacional, adiciono y agradezco mucho a todos los padres de familia, a los líderes de acción comunal, a los profesores, a los caporales, que acá también los llamamos, y como puedan llamar en cada vereda de acá de la zona del Alto Putumayo, que ellos han sido parte integral del desarrollo en la producción y en la implementación de una verdadera educación comunitaria. En ese nivel de educación comunitaria, pues digamos que básicamente por el temor de la situación que atravesamos, pienso que se ha limitado mucho este tipo de acciones comunitarias, ¿no? Como de ese empoderamiento de líderes y de replicar, digamos, la concepción de cómo pensamos y sentimos. Pienso que aquí en la comunidad se ve mucho que no solamente las personas que conocen de un tema pueden liderar un proceso, sino que también se pueden unir para apoyar iniciativas como estas. Pienso que el resolver inquietudes de desinformación, de adelantar procesos, no solamente en el ámbito educativo, sino procesos de mujeres, de jóvenes, se debe hacer a través de este tipo de trabajos comunitarios en zona. No quedarnos aquí en el escritorio, sino irnos a las zonas y replicar eso con las personas que realmente conocen de las necesidades de nuestra comunidad, de nuestro sector, de nuestra vereda. Pienso que de esa manera se puede hacer, pero con la articulación de
de a quién está pues en nuestro contexto de la autoridad tradicional, de nuestra autoridad tradicional, de los entes territoriales a nivel de alcaldías, que se hagan a través de programas, proyectos, porque sí es muy fundamental hacer ese tipo, encaminar una educación comunitaria, una verdadera educación comunitaria en todos los sectores, en la zona rural, en la zona urbana, pero con ese enfoque, un enfoque diferencial, como lo decía la compañera, no solamente en el ámbito educativo de la educación occidental. Muchísimas gracias, Noeli. Entonces vamos a darle la palabra a Shirley Jacanamejoy. Shirley, adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Shirley Jacanamejoy Muchavi, soy muy contenta de participar en este espacio, escuchar a los compañeros y compañeras desde sus realidades, desde esos procesos, ¿no?, que son comunitarios, colectivos, desde diferentes miradas, ¿no? Actualmente pues les hablo desde la vereda Tamabioy, resguardo Kamsá del Valle de Sibundo y Putumayo, y pues muy contenta de compartir lo siguiente. Pues viendo las preguntas y también escuchándolos, considero pues mencionar que, como le dijo alguien hace rato, al hablar de educación, tocamos varias fibras, digamos en el caso de nosotros las comunidades indígenas, unas fibras que han sido históricamente fragmentadas, pero gracias a los procesos políticos, organizativos, territoriales, comunitarios o derechos conquistados, hoy podríamos hablar de un sistema educativo propio, que en medio de esta situación se ha tocado como reinventar, reorganizar, revisar los planes de vida, ha tocado también mirar cómo el ejercicio autónomo en medio de una situación tan compleja como es la pandemia no ha permitido el goce total de los derechos de los niños, de los jóvenes, porque aquí no solamente hablamos de una educación de los niños, sino de todos, ¿no? Pero en el caso específico al que me quiero referir hoy es al tema de la educación de los niños en la comunidad Kamsá e Inga del municipio de San Francisco y Sibundoy, ¿no? Digamos, en ese tema, escuchándolos, para no redundar mucho, se está haciendo algunas cosas parecidas como en otros territorios. Algunos docentes han hecho entrega de unas guías programáticas, visitas a los niños con las medidas pertinentes de bioseguridad. Se les está haciendo como un seguimiento, ¿no? Un seguimiento del cumplimiento de dichas guías frente a los diferentes temas. Incluso hay una materia acá que es el tema de los tejidos, ¿no? Entonces les han entregado el chumbe para que lo tejan, las herramientas para que pueda el niño o la niña seguir como en la práctica de aprendizaje de lo nuestro. Nos a la otra pregunta de qué es lo que se quisiera hacer, pues la verdad muchas cosas, ¿no? Porque el objetivo es una educación para la vida, una educación que de una otra manera nos ayude a repensar la forma en que nos han educado, pero está bien difícil, porque siempre va a ser el tema de recursos, el no cumplimiento de acuerdos del Ministerio Nacional, las exigencias colectivas como pueblos indígenas, entonces es una lucha constante, ¿no? Y ahorita va a ser más porque aquí juega el tema económico, las voluntades institucionales, entonces estamos como en una existencia y resistencia organizativa que está costando varias situaciones, y las más afectadas son la niñez indígena y los mayores. Eso. Yo puedo identificar es digamos, como la manera como se descubren o se destapan, si así se pudieran decir, una cantidad de necesidades y de inequidades que han afectado a las comunidades por mucho tiempo, digamos que inmemorial, pero
que en este momento la pandemia las hace más visibles. Pero también ha sido muy, muy valioso ver cómo hay una serie de acciones que se vienen haciendo en los territorios y la necesidad del trabajo comunitario, del fortalecimiento, digamos, organizativo y político que es necesario en este momento. Están haciendo para conciliar con esas prácticas y saberes ancestrales, más toda esta orientación que hay para el COVID desde una visión, digamos, occidentalizada. Me gustaría que habláramos un poquito de eso, cómo ustedes están gestionando esos saberes y cómo los están poniendo a coincidir con estos saberes occidentales para mantener las comunidades a salvo del COVID. Me gustaría que nos cuenten un poquito de eso. Bueno, me gustaría tomar la palabra. Adelante, por favor. Noemi. Bueno, esa pregunta es muy importante porque ha sido el reto más, digamos, profundo en varias comunidades indígenas en el país. En el caso de la comunidad Kamtra del Valle de Sibundoy, ha sido también una oportunidad para fortalecernos más. Si bien antes de la pandemia, o bueno, más allá de la pandemia también, se ha venido haciendo unos ejercicios autónomos en medio de negociaciones frente al gobierno para la implementación del sistema de salud propio, no el SISPI. Pero, como lo mencionaba, una cosa es la palabra, otra cosa son las acciones políticas de los mismos gobernantes, que eso es muy difícil que se cumpla y estamos en eso, por eso no, el mismo sistema de salud es pues algo que no, muy contradictorio, ¿no? Pero ya viéndolo desde la parte propia y alternativa, en el caso de la vereda, de nuestra vereda, que está Mavioy, y algunas otras veredas del municipio de San Francisco, se ha hecho unas orientaciones espirituales desde la toma del remedio, del yagé. Se han fortalecido también las chagras tradicionales con la siembra de las plantas medicinales, ¿no? Para las gripas, para los dolores, para cualquier, digamos, otra enfermedad que pueda estar recurriendo en la familia, ¿no? Entonces ya para la protección y bioseguridad de esta estrategia curativa, ha sido bien importante, ¿no? La orientación de los taitas, de los médicos tradicionales, de las mamitas, de las sabedoras, que desde el cuidado nos han estado como orientando. Vea, esta plantica sirve para el frío, esta es para no solamente centrarnos en la pandemia, sino centrarnos en el sistema propio de salud, ¿no? Casero, digamos, ¿no? Desde la casa. Entonces considero que esta forma de proteger y cuidar también está desde la familia, no solamente es de un líder o del que sabe, sino desde de las familias, de los núcleos familiares, que empiezan también a hacer esos trueques, ¿no? Que es el intercambio tanto de saberes como de semillas para que las plantitas medicinales pues se sigan cultivando y no se pierdan. Y frente a las prácticas, pues ahorita en este momento sí se ha restringido un poco la visita con los médicos tradicionales, porque después de que se supo esos casos, lo que se ha tratado es de tener pues menos contacto, hacer llamadas, esa es otra estrategia, hacer llamadas telefónicas para que uno le expliquen, bueno, voy a usar esta plantica, cómo la puedo usar, en qué momento, mirar el tema de la luna, si se puede ahorita o no, si se puede arrancar, si se puede cosechar. Entonces hay varias formas, esa es una de tantas, para poder, digamos, hacer las prácticas y sobre todo fortalecerlas. Gracias. Esa pregunta yo quiero empalmarla con algo que de pronto había dicho y que tiene que ver con todo un tema de comunicación en medio de la globalización. Creo que desde la región Caribe, donde hoy todo lo que han comentado los compañeros alrededor de lo que queda desnudo, también queda cierto algo implícito, y es que
aún se puede vislumbrar el tema del realismo mágico en temas de literatura y que sirve como metáfora o como espejo de lo que estamos viviendo. Hay una desinformación, vuelvo y repito, hay una desinformación a nivel colectivo, y eso hace que, de acuerdo a cómo esté la formación de cada estrato, por decirlo así, asimismo tienen unas costumbres y tienen unas formas de creencias. Entonces, creo que hay una silenciación en cuanto a este tipo de prácticas medicinales ancestrales que van más de la mano con la botánica. Entonces, digamos, la clase media alta, por decirlo de alguna forma, se desliga y digamos que sataniza este tipo de situaciones, llevándolo al extremo casi que al chamanismo. Y también hay personas de bajos, digamos, o estrato 0, estrato 1, que también polariza la situación y se va hacia el extremo, tratando de usar prácticas, no sé, esotéricas, etcétera, etcétera. De verdad, un placer, un honor haberlos tenido aquí en este espacio, que nos hayan contado, narrado sus historias y la manera como están sorteando todos estos desafíos para afrontar el COVID en general y para afrontar el desarrollo de todas estas propuestas educativas de tipo comunitario. A manera de conclusión, ustedes coinciden plenamente en que la construcción tiene que ser participante desde adentro hacia afuera, ¿cierto? Debe articularse con la realidad territorial. Hubo una reflexión muy importante de Oscar cuando él se preguntaba ¿para qué educar? ¿Cierto? Es una pregunta que tenemos que seguir reflexionando. ¿Para qué educar? Luego, Naomi nos decía, necesitamos una educación para la vida, ¿cierto? Y todos coinciden en que la educación comunitaria es demasiado potente, que tenemos que retomarla, volver a ella, reconocer nuestros saberes, nuestras prácticas ancestrales, étnicas o no étnicas, porque igual en territorios no étnicos también tienen prácticas ancestrales que han practicado los mayores y las mayoras, y se retoman, y justamente este momento nos sirve, como lo dijo Naoli, para potenciar esa salud propia, para fortalecer esos conocimientos que tenemos y que por supuesto por todo este proceso que hay de influencia externa para el desarrollo de los pueblos, amenazan la sostenibilidad, ¿cierto? Y amenazan la sostenibilidad de esa relación que tenemos con el ambiente, por ejemplo, retomar todas estas plantas que han sido históricamente utilizadas por las comunidades para procurar salud y por también los cambios climáticos. Ya en muchos lugares no se pueden plantar, no pueden tener sus huertos, porque la tierra no les permite hacer eso, porque ha sido también, esa tierra también ha sido afectada por estos procesos de globalización. Entonces eso amenaza la sostenibilidad. También amenaza la sostenibilidad de estos saberes y estas prácticas, que se mueran nuestros mayores y nuestras mayoras y que no haya en las comunidades quien herede esos conocimientos ancestrales. Ustedes lo plantearon aquí, es muy necesario retomar, contarle a los niños y a las niñas todas esas historias y esas tradiciones propias para que no se pueda agotar esa cultura y podamos seguir bebiendo de esa sabiduría ancestral que nos ha permitido vivir y mantenernos en pie de lucha. Seguimos en estas apuestas ético-políticas porque para ustedes la educación comunitaria también tiene esa dimensión. Entonces esas luchas no se pueden perder. Aquí también comentaron la necesidad de poner a coincidir la institución educativa con la realidad comunitaria, que eso es un paso necesario para poder generar acciones que puedan impactar, ¿cierto?, los territorios. Hablaron también de esas estrategias que ustedes están utilizando en territorio para poder desarrollar sus procesos educativos. Nos dieron gran información demasiado valiosa sobre cómo hacerlo. La radio comunitaria vuelve a tomar protagonismo, ¿cierto? La radio comunitaria, esta experiencia que proponía el Pacífico del aula abierta, es decir, los estudiantes en el territorio guardando los
2 metros del distanciamiento social usando las medidas de bioseguridad. O sea, las comunidades están pensando de manera seria cómo abordar esa problemática y cómo resolverla, y lo están haciendo, ¿cierto? Entonces me pareció muy interesante todo lo que dijeron, nos deja por supuesto unos retos, y también miren que todas las experiencias que narraron acá recuperan esa figura del gestor o agente comunitario, que ese agente comunitario tiene un rol como líder social, pero también un rol como educador comunitario. Entonces, eso es algo que tenemos que seguirnos pensando. Tenemos que seguirnos pensando cómo podemos encontrar esos saberes ancestrales, comunitarios, con estos otros saberes, porque tendrían que coexistir, ¿cierto? Entonces, la invitación es a que sigamos revisando en nuestras comunidades cómo lograr eso, cómo fortalecer lo propio. Nosotros de verdad estamos demasiado felices y complacidos, demasiado inspirados por esta sesión que ha estado llena de esas narrativas que emanan de lo que ustedes realmente están haciendo en el territorio y que les está funcionando. Darles las gracias. Yo creo que hicimos un muy buen ejercicio. Les recordamos que este material, digamos como material de trabajo, les decíamos al inicio, era preparación para el módulo 4 en el diplomado. Después nos vamos a ver entonces nuevamente allí con este ejercicio de reflexión. Ya quienes estén cursando el diplomado van a tener este material como material de estudio. Ese era nuestro propósito, lo hicimos público porque queríamos que mucha gente pudiera verlo y conectarse con nosotros y que pudiéramos hacer este ejercicio de conversación. Yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo, quedamos muy agradecidos con quienes se han conectado, los líderes, la gente de las instituciones con quien conversábamos hace un ratico, y por supuesto la gente que nos seguía a través del Facebook Live de la facultad. Agradecerle a todo el equipo, al equipo de comunicaciones de la Facultad Nacional de Salud Pública, a Andrés, que nos estuvo acompañando en la transmisión por el Facebook Live y ayudándonos con todo este asunto de logística para que pudiéramos hacer este ejercicio de grabación. Yo creo que entonces cerramos. Jennifer, feliz tarde para todos. Ha sido un placer estar en este rato de conversación.